Hola, soy Elizabeth Ochoa y te quiero contar algo. Un abrazo es una forma de contacto que trae consigo emociones y sentimientos. Suele expresar apoyo, seguridad, intimidad y cariño. Esto es algo que solemos compartir a los demás y no a nosotras o a nosotros mismos. Este es un espacio en donde converso y reflexiono con amigos y amigas de eso que tanto te interesa saber. Un podcast que busca fortalecer el amor propio, la autoaceptación y conectar con tu placer. Abrazándote Podcast. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias por escucharnos en este nuevo episodio de Abrazándote Podcast. Estoy muy contenta de estar nuevamente por acá. Te recuerdo, yo soy Elizabeth Ochoa y puedes seguirme en redes sociales a través de Amándome Bonito. El día de hoy tengo a una invitada muy especial que se ha vuelto cercana, con quien he tenido oportunidad de conversar durante un buen tiempo y me pareció súper importante traerla a hablar de un tema que sale mucho en la consulta y que tiene que ver con los cuerpos. Pero para no dar más detalles y que podamos conversar con ella, la quiero presentar. Ella es Daniela. Es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos y trabaja en el Centro de Obesidad de la Cruz Roja de la Ciudad de México. Pero, ¿quién mejor que ella para hablarnos de quién es? Entonces, adelante, Dani, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Elizabeth, muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho que me hayas considerado para la entrevista. Y pues sí, yo también estoy muy emocionada por estar participando en este proyecto tan bonito y nuevo. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, es nuevo y lo estamos cocinando con mucho cariño. Entonces, todos los ingredientes, todas las personas que llegan y se suman, aportan a este proyecto. Y pues me gustaría que nos contaras un poco más de ti. Cuéntanos de tu carrera, tus servicios, para que sepamos más de ti y vayamos entrándole al tema. Sí, mira, te platico. Justo como mencionaste, yo soy nutrióloga, soy licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, egresada de la Ibero Puebla. Una experiencia que me gustó muchísimo y que siento que marcó mi camino profesional fue cuando realicé mi servicio social en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán. Estuve realizando como, pues sí, mi servicio en el Centro de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria. Entonces ahí estuvimos atendiendo a pacientes que viven con obesidad y pacientes con trastornos de la conducta alimentaria como anorexia, bulimia, trastorno por atracón o trastornos alimentarios no especificados. Entonces a partir de ahí me empecé a interesar muchísimo en estos temas de, pues sí, obesidad y conducta alimentaria. Y después realicé un diplomado en trastornos de la conducta alimentaria con enfoque en terapia cognitivo-conductual y actualmente me dedico justo a dar consultas aquí en el Centro de Obesidad de Cruz Roja Mexicana en Polanco para preparación de pacientes que quieren o están considerando cirugía bariátrica, que buscan un tratamiento pues tradicional de pérdida de peso y aquí trabajamos con pues todo un equipo multidisciplinario que es cirujano bariatra, psicóloga, psiquiatra, endocrinólogo y yo en la parte de nutrición. Y pues también mis consultas en la parte privada, en línea y presencial. Ok, pues importantísimo el trabajo que haces porque pues nos movemos las personas, como bien lo dices, en el tema de la alimentación, desde estar con trastornos, ¿no? De la conducta alimentaria, la anorexia, bulimia, los atracones y la obesidad, y es algo que aunque no siempre llegan a pedirlo en la consulta psicológica como el tema, por lo menos no conmigo, sé que hay espacios especializados para ello,
suele ser una constante el tema de la imagen corporal, ¿no? Y que me parece que desde ahí nos podemos mover a cualquiera de estos trastornos, ¿no? A partir de mirar este cuerpo y que no me resulta tan atractivo, me puedo mover hacia alguna de estas condiciones. Claro. En tu experiencia, cuéntanos, por favor, ¿quiénes acuden más a solicitar los servicios de nutrición? Porque, y cómo lo hacen? Porque pensaría que no suele ser común a menos de que esté en alguna de estas condiciones, como que es algo a lo que no le prestamos mucha atención. Pero, ¿cómo es este proceso? ¿Quiénes llegan a solicitar estos servicios, Dani? Pues definitivamente, tanto en la consulta privada como en el centro de obesidad, sí vemos que la tendencia está más marcada hacia mujeres. O sea, ya sea que mandan un mensaje por redes sociales, así como, hola, oye, me interesa algún tratamiento, y sobre todo enfocados en pérdida de peso. O sea, la verdad es que sí son muy pocas personas las que se acercan. O sea, yo creo que de 10 pacientes, uno o dos son los que se acercan porque, oye, fíjate que me hice unos laboratorios y salí con algún valor bioquímico alterado. Usualmente se acercan más porque es que traigo peso, cierto peso encima, la ropa ya no me queda igual, me veo al espejo y como que ya no me gusta mucho lo que estoy viendo. Entonces, sí, definitivamente la tendencia va más marcada hacia mujeres. Y cuando llegan al servicio, ¿qué es lo que solicitan? ¿Solicitan dieta para bajar de peso? ¿Qué es lo que solicitan cuando llegan contigo? Pues sí, usualmente buscan alguna dieta que les permita perder peso y usualmente lo que piden es, quiero perder, no sé, a lo mejor me gustaría bajar 10 kilos en este mes. O sea, son expectativas como muy altas, ¿no? Así, y lo quiero rápido y lo quiero ya y quiero una dieta que no me importa que me dejes jugos, por ejemplo. Yo quiero bajar eso. Entonces, pues aquí, tanto en el centro como en la práctica privada, pues justo uno de los beneficios o algo de lo que trato de hacer con los pacientes, pues es aterrizar esta parte y cambiar ese paradigma que se tiene de que las dietas tienen que ser súper estrictas y súper restrictivas y que tienes que lograr resultados grandísimos en muy poco tiempo y verlo más como desde una parte como de ir enfocando y ver desde tu realidad y desde tu contexto, cómo es tu cuerpo, cómo eres tú, qué tanto sí se puede alcanzar y cómo lo vamos a alcanzar. Porque, bueno, sí, sobre todo pacientes, mujeres que han llegado aquí, pues conmigo o a la clínica, sí nos han compartido mucho así de que, pues yo sí he llevado tratamientos, pues de que me daban anfetaminas, algún médico que no estaba ni siquiera autorizado para dar los medicamentos, medicamentos que ni siquiera estaban aprobados aquí en México, uso de suplementos, o sea, de estas historias de he hecho de todo y no he podido bajar de peso y ya estoy frustrada y desesperada. Entonces, ahí sí es donde se tiene que empezar a trabajar mucho con esta parte de, a ver, vamos a cambiar todas esas experiencias terribles que has vivido y vamos a dar como otra oportunidad a un tratamiento nuevo. Uy, me parece bien importante esto que acabas de decir, porque yo lo escucho mucho en consulta respecto a las expectativas. Pero lo que me parece todavía más terrible, y yo no soy la experta en el tema, por eso estás hoy como invitada, es que en muchas ocasiones yo escucho a las mujeres que me dicen, es que el doctor o la doctora me dijo que yo tenía que bajar tantos kilos en el mes, ¿no? Y que suelen ser metas súper altas que les generan mucha ansiedad, mucha angustia y que desde ahí se vuelve casi imposible lograr el objetivo. Entonces, pudieran ser en muchas ocasiones muy maltratadores también estos procesos tan rígidos acompañados de medicamentos, ¿no? Que les obligan como a tener una presión adicional para cumplir con esta meta. Pero entonces cuéntanos, ¿qué es lo ideal? O sea, realmente cuando yo voy a una cita de nutrición es porque voy a ir a hacer una dieta. ¿Qué es lo que voy a hacer realmente? ¿Voy a aprender o reaprender a comer? ¿Qué es lo que ocurre realmente en una cita de nutrición?
Pues aquí depende mucho del profesional, del nutriólogo con el que vayas, ¿no? Porque, la verdad, qué bueno, me da mucho gusto ver, por ejemplo, en redes sociales que ya son más los colegas que se han sensibilizado en temas de, pues, por ejemplo, salud en todas las tallas, estigmas en obesidad, o sea, como todos estos temas que permiten que se tengan mejores intervenciones con el paciente, más allá de dar una hoja y esto sí, esto no, puedes comer y nos vemos en un mes y ahí a ver cómo te va. Entonces, hay también muchos nutriólogos o muchos profesionales de la salud en general que, pues por tener como una cédula profesional, parece que eso también les da licencia a ser crueles con los pacientes, ¿no? Y entonces, si no están sensibilizados en este tema de imagen corporal, salud en todas las tallas, estigma en obesidad, o sea, sí puedes, pues puedes caer en manos de algún profesional de la salud o nutriólogo que se preste a, ok, ¿quieres bajar 10 kilos en un mes? Pues vemos cómo le hacemos, pero tú lo logras, ¿no? Entonces, lo ideal en este tipo de ambientes, pues sería como llegar con un nutriólogo que entonces te pregunte qué es lo que tú quieres lograr, cómo has pensado tú que lo podrías lograr y a partir, o sea, y también hablar sobre tu historia en general de cómo ha sido, por ejemplo, tu peso, tu alimentación, cómo es la situación en casa, en qué trabajas, cómo es un día normal para ti, qué tanto duermes, etcétera, como todos estos otros factores que están involucrados en el tema de la alimentación y de la salud. Y a partir de eso ir platicando y diseñando el tratamiento, porque a final de cuentas, pues aquí al menos el tratamiento que yo intento establecer es medicina basada en el paciente y en la evidencia. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Esto, ok, pero con el paciente, ¿qué es lo que él sí puede hacer, qué no puede hacer? ¿Y qué cosas está dispuesto a realizar y cuáles, o sea, son así como, esto sí no lo voy a hacer? Pues a partir de eso ir creando un tratamiento que sea, pues sí, personalizado para el paciente. Me gusta mucho escuchar que existen estas posibilidades en donde la atención está centrada en la necesidad de la persona y no en mi necesidad como profesional, porque poder conocer la historia de cada una de las personas que llega, ¿no? Y entender cuáles son sus necesidades, creo que podría favorecer mucho más el que puedan engancharse, ¿no? Con este régimen de alimentación, con este proceso. Ahora, eh, yo entiendo que tú estás en un centro de obesidad en donde hay un trabajo multidisciplinario, pero cuando llega alguien a la consulta privada por nutrición, seguramente viene muy cargada emocionalmente de esta imagen corporal que tiene, de esta imagen en donde seguramente no se siente contenta la persona con lo que está viendo en el espejo. ¿Cómo es ese manejo para ti como profesional? Porque pues tú te dedicas a la nutrición, pero ¿cómo se va acompañando a estas personas cuando la imagen está distorsionada? Pues sí, definitivamente es todo un reto y justo a raíz de ese reto fue que decidí como tengo que tomar, o sea, tengo que seguirme especializando en este tema porque no puedo nada más como darle una intervención básica que es como, no, pero tú eres increíble, te ves muy bien, si no escuchas a los demás, que pues a final de cuentas es como lo primero que se te cruza a la mente, como querer ayudarle al paciente así de que pues tú estás bien, así no escuches, no hagas caso, pero al final de cuentas, pues sí necesitas este tipo de estrategias que te permitan al menos aterrizar al paciente y decirle como, ok, bueno, ¿cuáles son las cosas que no te gustan de tu cuerpo? Y vemos, o sea, qué es lo que se puede hacer, ¿no? A lo mejor hay cosas que vamos a poder cambiar y hay cosas que no, e ir trabajando también la aceptación. Y si de plano es un tema así de dismorfia o que viene relacionado con algún trastorno psiquiátrico, pues sí, definitivamente se tiene que derivar al paciente porque pues uno le puede dar más en la torre por estar haciendo como estos intentos que se pueden ir atorando cada vez más. Ok. Como siempre, ¿no? Pensar en tener las redes de apoyo necesarias, incluso profesionales, para poder acompañar en estos procesos. Y me quedé pensando ahorita que decías esto de la dismorfia,
¿no? Que entiendo que es como esa imagen que no necesariamente corresponde a lo que estoy viendo, a lo que hay. Ujú. Y me hace pensar en dos escenarios. Uno, cuando hay algún trastorno de la conducta alimentaria, que tú me dirás si está bien mencionado así, Sí. que pienso en la anorexia, en la bulimia, que pudieran ser mujeres o personas delgadas y que están mirando un cuerpo que no corresponde a lo que físicamente hay. Y por el otro lado, pienso en las personas con sobrepeso o con obesidad, que podrían tener pues una imagen, ¿no? En donde ven un cuerpo grande que corresponde a un cuerpo grande con el que no se sienten cómodas. El tratamiento en nutrición, ¿qué tanto cambia, ¿no? En estos, como en estos procesos de cuerpos muy distintos? ¿Qué es lo que hacen Pues, ustedes desde la nutrición? pues definitivamente sí cambia el tratamiento muchísimo, digo, depende también como de la historia de cada sujeto, ¿no? Pero, por ejemplo, me he dado cuenta más en pacientes con anorexia que no es tanto como que haya una dismorfia, o sea, sí puede existir, claro que sí, pero por ejemplo, en los casos que a mí me han tocado es más bien como esta fijación de, o sea, como que usualmente que subyace esta sobrevaloración del cuerpo y la figura. Entonces, ¿cómo me veo yo o cómo me presento ante el mundo con mi cuerpo? ¿Me gusta, no me gusta? Y usualmente cuando hay un trastorno de la conducta alimentaria, siempre se exacerban las cosas que no me gustan, ¿no? Y entonces es que tengo la llantita. Y es que cada que me siento se me hace así el rollito. Y entonces me paro al espejo y me estoy pellizcando los brazos y me estoy diciendo, mira nada más qué feos están. O sea, como este tipo de conductas en el que es muy difícil verse al espejo y ver, o sea, realmente al sujeto, pues, de tantas dimensiones y características que lo hacen valioso a uno mismo, cuando la atención está solo centrada en, es que cada que me siento se me hace un rollo que no me puedo dejar de pellizcar. Y entonces conforme me lo estoy pellizcando, estoy pensando que ya comí un montón, que no me debe haber comido eso, que me siento horrible, etcétera. Entonces, sí, el tratamiento varía muchísimo con los pacientes, pero a mí usualmente lo que me gusta hacer es, si veo que están como muy centrados en imagen, o sea, en esta sobrevaloración, es primero trabajar como en este tipo de estrategias que es como, a ver, vamos a quitar un poco el foco de esto, disminuir los síntomas o, bueno, las conductas, si te estás purgando muchísimo, si estás teniendo ejercicio excesivo, y a raíz de que tengas menos síntomas o menos conductas, ahora sí empezamos a trabajar con el tema de la sobrevaloración de la figura, ciertas estrategias que te permitan pues como salir adelante o no irte en este mal viaje. Ok. Y escuchándote, me parece necesario decir que seguramente son muchísimas las personas que viven esta experiencia y que esta es una oportunidad para saber que si estoy viviendo, estoy pasando por una condición como esta, puedo solicitar ayuda, que no es algo que tenga que vivir en soledad, que puedo recurrir a servicios profesionales para tener un tratamiento adecuado, más allá de seguir replicando o buscar estas opciones milagrosas que en muchas ocasiones encontramos en redes sociales y que no nos van a beneficiar. Claro, sí. Dime. Que justo, o sea, en trastornos de la conducta alimentaria, ante cualquier sospecha, o sea, es bien importante que se acuda a una evaluación psiquiátrica o con algún profesional de la salud que, o sea, que esté pues, sensibilizado en temas de trastornos de la conducta alimentaria para que se pueda confirmar o descartar el diagnóstico. Entonces, si soy una adolescente que, por ejemplo, tengo un peso muy bajo, o sea, ya van 3 periodos que no tengo, o sea, tengo amenorrea, se me está cayendo el cabello y, por ejemplo, también que pasa mucho, ¿no? O sea, pacientes con anorexia hay pérdida de peso o se busca cada vez estar perdiendo más y más peso, pero, o sea, ¿qué es lo que pasa? Se usa esta ropa súper holgada porque entonces, o sea, como está este mal viaje de no soy lo suficientemente delgada porque se me sigue haciendo el rollito
aunque yo ya esté pesando 50 kilos o no sé, de 40, eh, pues hay que entonces buscar algún profesional de la salud que nos permita confirmar o descartar el diagnóstico. Por eso te decía un poco como, puede haber dismorfia corporal o no, pero lo que he observado es que, por ejemplo, cuando hay casos de dismorfia, o sea, sí es un poco como, pues yo soy, no sé, a lo mejor talla 40, ¿no? Entonces, pues me compré el pantalón talla 40 porque de ese tamaño me veo al espejo. Y usualmente en la anorexia, pues no hay esto, o sea, saben que son tallas pequeñas, pero más bien como que es la ropa holgada para que no me veas así, no llama la atención al cuerpo. Me llama mucho la atención esto que mencionas de no me veas, de ocultar el cuerpo, y me parece que ocurre con mucha frecuencia independientemente del trastorno que pudiera estarse viviendo, ¿no? El tema es ocultar el cuerpo, no sentirme cómoda con el cuerpo, incluso en los casos de sobrepeso u obesidad, es hacer lo posible porque este cuerpo no se vea, y pareciera incluso que no solo es el cuerpo, sino que me quiero invisibilizar completamente ante las personas. Y entonces ahí me surge una duda, y es que cuando se acude a un servicio de nutrición por alguna de estas condiciones, eh, ¿qué tanto hay redes de apoyo para estas personas? ¿Suelen ir acompañadas? ¿Suele la familia, los amigos ser un factor importante para acompañarles en este proceso? Fíjate que en trastornos de la conducta alimentaria como que usualmente es algún familiar el que acude, ¿no? Así como a la ayuda. Es que estoy notando esto en mi hija, en mi sobrina, en mi prima, en mi amiga incluso. Y pues ya no, como que de ahí es, pues sí, o sea, trabajar con el paciente, ¿no? Pero al final de cuentas, tanto para una anorexia, una bulimia, trastorno para atracón o simplemente para un diagnóstico de obesidad, sí es crucial que participe la red de apoyo más cercana, o sea, ya sea la familia, los amigos, la pareja, o sea, quien esté en convivencia diaria con el paciente, es importantísimo que esté involucrado, porque al final de cuentas son ellos quienes pues también juegan un rol importantísimo, o sea, porque con ellos es la dinámica en casa. Entonces, justo estábamos haciendo aquí en Cruz Roja un taller llamado ¿Cómo lograr el éxito en la pérdida de peso?, cuyo enfoque es, pues, cuál es el rol que tendrían que jugar mi familia, mis amigos, mi pareja en mi tratamiento, porque un tratamiento en solitario, pues, es súper complicado, sí tiene que ir acompañado de esa red de apoyo, que entonces sepa al menos, pues, qué hacer en este caso en el que estoy en tratamiento para no echar para atrás todo lo que ya se está avanzando. Ok. Y pensaría que no solamente es importante en términos de acompañar en la implementación de esta estrategia de alimentación, sino pues motivando, ¿no? Solemos también maltratar muchísimo desde las bromas, desde los comentarios, desde los juicios, y entonces que está flaquita, que está gordita, y aunque podamos hacerlo cariñosamente, y lo entrecomillo, o a tono de broma, creo que puede impactar muchísimo. Entonces, me parece que también es necesaria la sensibilización a quienes están acompañando, quienes están alrededor de alguna persona que esté pasando por algún proceso de nutrición. Sí. ¿Cómo es el trabajo con las familias con quienes acompañan, Dani? Pues sí es un poco, es complejo a final de cuentas, también como con el tratamiento con el paciente, o sea, los tratamientos ojalá fueran fáciles, de que vas a una cita y ya te dijeron qué es lo que tienes, pues ya sé qué es lo que tengo, ya estoy bien. O sea, sí incluye todo un proceso detrás que tratamos de que sea lo más llevadero posible para todos. Pero en este caso, o sea, lo que hemos intentado aquí, bueno, en Cruz Roja, y de mi parte también es involucrar a la familia, a la pareja, como te comentaba, y a través de un taller que es bastante sencillo, o sea, que es así como, y bastante directo, a ver, qué hacer y qué no hacer, en lo que vamos profundizando también en el desarrollo de otros talleres, porque este es nuestro primer taller.
Entonces, pues sí, sobre todo explicar, por ejemplo, aquí que es, o sea, en el centro de obesidad, explicar primero qué es la obesidad, ¿no? Cómo se gesta, cómo se diagnostica, cuáles son las opciones de tratamiento. Y entonces yo como familiar en ese tratamiento, ¿cómo voy a participar? ¿Qué sí es recomendable que haga? ¿Qué no es recomendable que haga? ¿No? Y también el familiar, pues pueden venir aquí a consulta, o sea, son totalmente bienvenidos. O sea, yo incluso les digo así como si puedes traerte a tu pareja o a la persona que estés en casa, tráete a la consulta para que ambos escuchen las indicaciones y ambos puedan elaborar preguntas sobre el tratamiento que tú estás llevando. Pero a final de cuentas, quien tiene siempre la última palabra de su tratamiento, pues es el paciente. Ok. Y esto me lleva a preguntarme, que creo que es algo que sale con frecuencia y que yo lo he escuchado en consulta. ¿Cómo puedo saber si tengo una conducta alimentaria alterada? Porque estás hablando de todas estas personas que llegan al servicio contigo, ya sea por sobrepeso, por obesidad, por algún trastorno alimentario, pero ¿cómo puedo saber realmente si yo tengo una conducta alimentaria alterada? Pues mira, los principios para una dieta correcta son que sea completa, o sea, que tengas todos los nutrientes, que sea una dieta que es equilibrada, o sea, que tenga proporción entre sí, que sea inocua, o sea, ¿qué me refiero con inocua? Que no representa un riesgo para la salud, que sea suficiente y que cubra todas las necesidades de tus nutrimentos, que sea variada, o sea, que tengas diferentes grupos de alimentos en tu dieta y que sea también una dieta adecuada, o sea, que vaya de acuerdo a tus gustos y a la cultura en la que estás, ¿no? Entonces, pues se busca que los pacientes al final de su tratamiento o que cuando se acercan conmigo, pues, o con el nutriólogo, veas que tengan al menos como alguno de estos, que cuenten con la mayoría de estas características, que sea completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada y adecuada. Entonces vas viendo de ahí qué es la parte que estaría alterada. Por ejemplo, no es una dieta completa, no tiene todos los nutrimentos, ¿no? Bueno, entonces ahí vas decidiendo cuál sería la mejor opción, ver cómo ir incluyendo otros grupos de alimentos o optar por una suplementación en lo que va incrementando, o sea, en lo que va agregando estos grupos de alimentos. Pero, por ejemplo, podemos hablar de una conducta alimentaria que está alterada cuando tenemos ayunos muy prolongados. O sea, hay veces que hay ayunos prolongados porque o sea, me fui a trabajar y luego tuve una junta y ya no tuve tiempo de comer, entonces ese día tuve un ayuno prolongado. Pero a mí, ¿qué me empieza a hacer como un foquito rojo? Es que ayer cené muchísimo y entonces hoy en la mañana me sentía tan culpable de haber comido tanto que me salté el desayuno y entonces hasta la comida, ¿no? Ya, pues hice mi primer alimento. Vas haciendo cuentas y dices, ok, ¿no? Son más de 12 horas de ayuno y pues hay un elemento bien importante ahí que es como la culpa. Comí muchísimo ayer. Y otra cosa, ¿no? También vas evaluando así como, ¿qué tanto es comer muchísimo? No, pues me comí una hamburguesa y me pedí unas papas. Fue muchísimo. Entonces, como que también lo piensas y dices, bueno, no es muchísimo realmente. O sea, objetivamente hablando, calóricamente hablando, a lo mejor sí son más calorías, pero no fue muchísimo. Entonces, ok, ¿no? Entonces, ¿cómo está interpretando el muchísimo? Entonces, son este tipo de conductas que vas viendo, que se salten comidas, que hagan ayunos prolongados, porque entonces es como comí muchísimo, o que de repente te cuenten, y es que situaciones, ¿no? ¿Qué pasan? Me he dado cuenta que en los últimos 3 meses, cada que me siento como muy estresada o así, busco la comida, que son pocos los pacientes que realmente te comentan esto. Usualmente llegan a la consulta porque es que en los últimos 3 meses he subido muchísimo de peso, ya subí 10 kilos y no sé por qué. Y entonces vas haciendo la exploración y durante la exploración te comentan así de que es que hay días en los que de verdad como muchísimo. Saber qué como, qué es muchísimo. No, pues por ejemplo ayer, o sea, me comí así, 6 rebanadas de pizza y todavía comí helado y me comí un brownie. Entonces, bueno, eso sí es muchísimo, ¿no? O sea, ¿y en cuánto tiempo te lo comiste? Pues me comí todo como en hora y media, 1 hora.
¿Y qué fue lo que pasó? No, pues me dio una mala noticia o de repente me puse un pantalón que ya no me quedó y me sentí súper mal y entonces empecé a pensar, estás bien gorda, ya sabes, como todo este tipo de pensamientos así súper agresivos contra uno mismo, me sentí súper mal y entonces pues no, perdí el control y mientras comía perdí el control. Entonces, como, ok, ahí hay un probable trastorno por atracón o estar utilizando los alimentos como para aliviar estas sensaciones desagradables. Entonces, es a través de la exploración como puedes ir notando que si se saltan comidas, si están teniendo atracones, en qué momento están teniendo atracones, lo que te decía del uso del ejercicio, cómo están usando el ejercicio como un castigo o como una forma de, pues, quiero mejorar mi salud y entonces, pues, hago ejercicio porque, pues, así es como me mantengo sano, o es que tengo que hacer ejercicio porque si no, voy a engordar, y si voy a engordar, entonces se me viene el mundo abajo. Entonces, es ahí, son los mismos elementos, pero que tienes que ir revisando hacia dónde está la intención. El miedo de subir de peso o como una forma de mantener la salud. ¿Y hay algún tiempo, como una periodicidad en donde este patrón tendría que estarse repitiendo para que pudiéramos diagnosticar el trastorno de esta conducta? Sí, mira, por ejemplo, en anorexia se está verificando que las conductas estén presentes por al menos 3 meses y también en bulimia. O sea, que las conductas purgativas o que estés haciendo como el ejercicio, los atracones o que estés perdiendo muchísimo peso, o sea, al menos en 3 meses, tanto en anorexia como bulimia. Aunque, por ejemplo, si tienes un trastorno no especificado, ¿qué se refiere a esto? Pues cumples con las características como para tener anorexia o bulimia, la conducta alimentaria sí está alterada, pero no cumples con todos los criterios. A lo mejor no llevas 3 meses con esta conducta, a lo mejor llevas 2, pero sí definitivamente ya es un foco rojo que esté ocurriendo como este tipo de comportamientos, que te estés provocando el vómito, que estés dejando de comer o que estés comiendo solo cierto grupo de alimentos que son, por ejemplo, light, ¿no? Entonces, solo como en la mañana una manzana y me como 10 almendras y me estoy tomando un yogurt bebible sin azúcar. Entonces, ese es mi desayuno, mi comida es una ensalada y de cena es 5 galletas Marías y una quesadilla. Entonces, ahí es una dieta que es súper pocas calorías. O en el caso de bulimia, pues, voy bien, desayuno bien, o sea, como que toda la dieta está muy estructurada hasta cierto momento del día que se desencadena, o sea, hay algún factor que desencadena el atracón, siento después muchísima culpa y entonces me provoco el vómito o me pongo a hacer muchísimo ejercicio. Ok, bueno, me parece súper importante tener esto presente porque podríamos, ¿no? Cualquiera estar acompañando, viviendo muy cercanamente cualquiera de estas condiciones. Y hay dos cosas que quisiera rescatar de todo esto que nos has compartido. Una, y que yo lo escucho muchísimo en la consulta, y es estos ayunos de los que hablabas. Sí. Porque estoy trabajando, porque tengo que ir a recoger a los hijos, porque tengo la junta, porque incluso a mí me han dicho, se me olvidó comer. Y yo siempre les digo, ¿cómo se te va a olvidar comer? ¿No? O sea, seguro por lo menos yo siento el hueco en el estómago, me está gruñendo el estómago. Hay respuestas de las cuales comenzamos a dejar de ser conscientes, ¿no? Y que podrían no solo desde el tema de la imagen y desde querer ubicarme en este cuerpo perfecto, ¿no? Desde donde lo estoy pensando, sino también una serie de conductas en donde voy priorizando otras actividades que mi alimentación. Entonces, creo que este tema de ser conscientes, ¿no? Porque también ese de como mucho, como poquito, no soy suficientemente consciente de cuánto es mucho y cuánto es poquito, porque también está acompañado de una emoción, que esto que mencionabas. Me senté a comer, ¿no? Estas pizzas, este helado y el brownie cuando me dieron tal noticia.
como poder hacer conciencia también de dónde, ¿no? De qué viene acompañada la decisión de la alimentación y que va de la mano de esto otro que mencionabas del proceso en psiquiatría. Solemos tenerle mucho miedo a cualquier servicio especializado. No necesito ir a nutrición porque no tengo sobrepeso o porque no tengo anorexia y entonces simplemente es como van a ir quienes estén, lo voy a decir entre comillas, mal. Sí, claro. No voy a ir al psiquiatra porque no estoy loca. No voy a ir con la psicóloga porque tampoco estoy loca. Claro. Y entender que estos procesos de acompañamiento multidisciplinario lo que buscan es poder acompañar, ayudarnos a hacer conciencia y pensaría incluso que una alimentación correcta con todos estos elementos que nos compartiste vienen muy de la mano de hacer conciencia de qué estoy comiendo. Me acordé ahorita de un meme que vi en redes sociales, ¿no? De una hamburguesa y que decía, ¿por qué comerme todo esto por separado es sano y comérmelo junto no es sano, ¿no? Y entonces está la lechuga, el jitomate, la porción de carne, claro, porque no hacemos conciencia seguramente de cómo me lo estoy comiendo, en qué cantidades, con qué frecuencia o qué ayunos estoy haciendo. Claro, sí. ¿Qué tanto te enfrentas a esto del tema de la conciencia y de las emociones con la alimentación? Un montón y me encanta. O sea, de hecho, de las herramientas que más me gusta utilizar en la consulta y en general, o sea, me parece que es crucial que cualquier nutriólogo lo utilice es el automonitoreo. O sea, esta es una herramienta que yo siempre le digo a los pacientes, es como si tomaras una foto de cómo fue tu alimentación ese día, porque en el automonitoreo es una herramienta en la que el paciente escribe el día y tiene que especificar todo lo que comió en todo el día, desayuno, comida y cena. Entonces, pero lo tiene que desglosar perfectamente bien. Entonces, me comí una torta, pero ¿cómo era la torta? Pues la torta llevaba 2 rebanadas de pan, así de bolillo, por así decirlo, y llevaba una milanesa y llevaba jitomate, etc. Y tienen que ir escribiendo dónde la comieron, a qué hora la comieron, con quién la comieron, cómo se sentían antes de comer y cómo se sentían después de comer, con una escala de hambre que ahí tenemos. Luego tienen que poner cuánto tiempo se tardaron en comer. Tienen que poner también cómo se sintieron, o sea, cuáles eran las emociones que estaban experimentando en ese momento o que los llevaron a comerse la torta, en ese ejemplo. Y así para todos los días. Entonces, a mí me gusta dejar esa herramienta de o sea, un mes, que es como lo más recomendado, pero si hay pacientes que de repente es como lo vas a hacer una semana, 2 semanas, para efectos de... Porque hay pacientes que ya traen más esta conciencia, así de que ya sé que todo el día estoy picando galletas, y pues probablemente es eso lo que no me está ayudando. Pero con el automonitoreo sirve perfectamente bien para ver todo lo que pasó ese día. Crear lo que mencionas, esta conciencia de, es que veo que estoy haciendo ayunos larguísimos y no me había dado cuenta. O que a partir de estos ayunos, pues salgo de la casa, no desayuno, pero afuera de la oficina venden quesadillas y venden, pues, ya saben, ¿no? Como la garnacha. Entonces siempre me pido 2 gorditas de chicharrón con crema y queso y pues a lo mejor un jugo, ¿no? O mi pan con mi café, etcétera. Entonces ahí te vas dando cuenta, tanto como paciente como tú como nutriólogo, qué es lo que está pasando en la vida del paciente, cómo se está sintiendo, cómo está comiendo a partir de cómo está comiendo, con quién. También eso es súper importante. Entonces, hemos visto de repente que cada que salen con la pareja o con ciertos amigos, es que ese día que salí con este amigo, se rompió la dieta y se rompió de que así comí un montón, tomé lo que yo ya sé que no tenía que tomar, etcétera. Entonces ahí también vamos viendo qué rol van jugando las redes más cercanas. Si saben que estás en un proceso, en un tratamiento nutricional, te está ayudando o te está poniendo el pie en el tratamiento, etcétera. Entonces, sí es bien importante esta herramienta que te digo como del automonitoreo para crear esta conciencia que es súper, súper importante a final de cuentas en un proceso de nutricional, ya sea pérdida de peso o aumento de peso, de lo que tú gustes. Me gusta muchísimo
el ejemplo que pones y que más allá de ejemplo, entiendo que es una herramienta que se utiliza en nutrición. Aquí la pregunta es, ¿esto suele generar más ansiedad a las personas que comienzan a hacer este registro o se van sintiendo más relajados, ¿no? Conforme van dándose cuenta de cómo es su alimentación? Usualmente sí genera más ansiedad, porque hay pacientes que aunque ya sepan qué es lo que están haciendo mal, como que no les gusta mucho ver qué es lo que están haciendo mal, o de repente se empiezan así de que, no, ¿qué es lo que estoy haciendo? Etcétera. Entonces ahí es como calmar al paciente, como tranquilo, o sea, esto no es para ver, no es para regañarte, ni para decirte así como, lo estás haciendo mal, o sea, ya te dije que es, no, para nada, o sea, es una herramienta que ambos necesitamos, tú para ver qué es lo que está pasando ahorita y yo para ver también qué es lo que está pasando ahorita y cómo podemos actuar a través de eso. Porque si no, las intervenciones se vuelven genéricas y usualmente también el paciente, como mencionabas, también por eso no suele ir a servicios especializados. Porque yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, solo tengo que quitar la tortilla y el refresco. Y entonces se vuelven, pues, lo quitan y a lo mejor, no, sí me fue súper bien, bajé un montón, ¿no? Pero que usualmente suele funcionar. Pero cuando ya hay un problema como una anorexia, una bulimia, un trastorno por atracón, pues este tipo de indicaciones de solo quita el pan y la tortilla, o sea, se vuelven verdaderamente inútiles, porque hay algo que se tiene que atender en ese caso. Y también el mismo caso de salud mental, o sea, no tienes que estar súper mal o ya tienes que estar en un estado de verdad grave para buscar la atención personalizada. Lo puedes hacer en cualquier momento y pues mientras más pronto lo hagas, mejor pronóstico tienes, que ese es también algo que no se menciona mucho. Usualmente esperamos ya estar así en la última etapa o haber estallado para llegar a buscar la atención y pues eso también disminuye, no disminuye, pero sí hace más difícil el camino hacia la recuperación. Entiendo. Eh, y creo que ayuda mucho el poder tener espacios en donde escuchemos y normalicemos el acercamiento a los servicios profesionales, como para un poco tenerles menos miedo. Pensaría en esto que mencionas de la ansiedad, ¿no? De que puede generar el hacer este registro, que al final, como en cualquier proceso, nos puede confrontar muchísimo, pero que puede ser la herramienta para poder hacer conciencia. Y aunque pueda ser doloroso, saber que estoy en un proceso en donde alguien me está acompañando y que idealmente no me regañe. Y por favor, si están con alguien que les está regañando, que les está diciendo que no están cumpliendo, sí, váyanse ahí no. De ahí, ahí no es. Acudan con alguien que les acompañe y aquí está Dani para hacerlo, porque el proceso no tendría que ser tan sufrible. Si yo ya estoy sufriéndolo de por sí, es necesario que haya alguien que me acompañe y que no me esté empeorando esta condición. ¿Cierto, claro, Dani? Sí, o sea, y usualmente son como cualquier tratamiento, al implicar un cambio en tu rutina o pues sí, en lo que ya estás, en lo que estás acostumbrado a hacer, pues sí tienes ciertas complicaciones. O sea, no es así como que, ya estoy en el tratamiento y es lo más fácil que he hecho en la vida. O sea, no. Pero justo como mencionas, no tienes por qué estarlo padeciendo horrible. Y si tú como profesional de la salud, más bien no puedes, tienes que ayudarle al paciente a que sea lo más sencillo para él, que lo pueda entender y que sepa por qué lo está haciendo y esté motivado a hacerlo. Entonces, eso yo siento que es el papel, al final de cuentas, de cualquier profesional de la salud. Y en el caso del nutriólogo, ayudarle al paciente, al final de cuentas, que cuando termine el tratamiento, él pueda seguir su vida sin necesitar que tú estés atrás de él, dándole recetas, por ejemplo, o dándole los menús. O sea, el paciente tiene que volverse autosuficiente y en cualquier momento puede regresar contigo a consulta, ¿no? O sea, eso siempre puede pasar, pero que cuando se vaya sepa qué es lo que hizo y cómo lo hizo y cómo lo va a adaptar él a su vida. Porque también pasa muchísimo. Se van de la consulta
Y me ha pasado que llegan aquí después de haber ido con 3, 4 nutriólogos y es como, es que en ese momento bajé muchísimo de peso y me fue súper bien, pero cuando dejé el tratamiento recuperé todo el peso. O entonces otra vez todo el progreso que hice se me fue para atrás. Entonces es como, bueno, ¿qué tan bueno fue el tratamiento? ¿No? Entonces en ese momento buenísimo, pero ya a largo plazo, o sea, ¿realmente fue bueno? Entonces, no. Es justo apoyarle al paciente a que aprenda, a que entienda, a que aplique y que sea independiente en su vida. Y que esto implica seguramente hacer muchísimos cambios en hábitos, ¿no? Porque no es solo cómo hago la dieta y quito lo que no me sirve, sino reaprendo y elijo lo que es útil para mí a mediano y largo plazo y lo que no, pues me voy moderando. Quizá no lo desecho, pero me voy moderando. Sí, claro. Y creo que habría un montón, ¿no? De tela que cortar, o sea, habría muchísimo que profundizar en estas condiciones. Que si nos detenemos a hablar de obesidad, seguramente podríamos hablar muchísimo desde la experiencia o desde los trastornos alimentarios, ¿no? En anorexia, bulimia, o sea, habría muchísimo que profundizar, pero quisiera rescatar que una constante es la conciencia, ¿no? Las emociones, cómo se relacionan frente a la alimentación. Y me gustaría preguntarte, a manera de poder ir cerrando, ¿cuáles son los beneficios que hay en un tratamiento nutricional? Ya un poco nos fuiste contando esto como de aprender, pero ¿cuál puede ser el beneficio? Porque muchas veces no nos acercamos desde el miedo. Pues principalmente, o sea, mejorar la calidad de vida. A mí me parece que ese es el principal beneficio que puedes sacar de un tratamiento nutricional, mejorar tu calidad de vida. Ya sea, o sea, porque pasa, si tienes un trastorno de la conducta alimentaria y todo el tiempo estás viviendo atormentado porque no soy lo suficientemente, no sé, delgada o no mi peso, no estoy feliz con mi peso, no me gusta cómo se me ve la ropa, o sea, el estar viviendo atormentado todo el tiempo es terrible. Y entonces cuando acudes a una consulta en el que te empiezan a enseñar cómo comer, cómo empezar también a sentirte mejor contigo misma, cómo empezar también a callar este tipo de pensamientos o aprender a responderles, te mejora la calidad de vida un montón. Y en el caso de obesidad, pues las comorbilidades que puedan existir relacionadas de la obesidad o que hayan llevado incluso a la obesidad se pueden controlar muchísimo mejor. Entonces, para mí, si quieres mejorar tu calidad de vida, sí definitivamente buscar un tratamiento nutricional, o sea, hablando porque se ha visto, o sea, me ha tocado ver pacientes que, por ejemplo, obesidad severa, pacientes que pues sí llegan aquí a la consulta y, por ejemplo, me acuerdo mucho de un paciente que llegó aquí que nos mencionaba que pues él buscaba el tratamiento principalmente porque pues tenía una niña de 2 años a la cual quería jugar él con ella, pero no podía porque le dolían las rodillas, le dolían las plantas de los pies, sentía que le ardían las plantas de los pies. Se quería correr con ella, pero pues no podía porque se sofocaba mucho. Y además en las noches, o sea, roncaba muchísimo. Entonces, pues al día siguiente siempre despertaba como con mucho cansancio. Entonces, al final de cuentas, su motivación fue, quiero mejorar porque quiero disfrutar la infancia de mi hija. Entonces, pues le dimos el tratamiento, le ha ido súper bien y entonces ahorita él está súper contento porque dice, ya, o sea, ya puedo agacharme a cargar a mi hija, por ejemplo, o sea, ya puedo correr con ella, o sea, ya de verdad ya puedo estar con mi esposa en la crianza de mi hija, porque antes era así de que, pues, ya no puedo, vas tú, o sea, vas tú. Entonces, él ya se encuentra más feliz porque ya mejoró su calidad de vida y por ende ya puede hacer las cosas que quiere hacer. Y para el diagnóstico que sea un trastorno de la conducta alimentaria como anorexia, bulimia, trastorno por atracón o para tratamientos de pérdida de peso, o sea, eso es lo que permite llevar un tratamiento, que puedas hacer las cosas que quieres hacer. Pensaría incluso poder sentirme feliz más allá del cuerpo
que estoy habitando. Claro, sí, sí, o sea, por ejemplo, esta historia, o sea, el cuerpo, pues porque a final de cuentas, pues es lo que nos permite movernos por el mundo, ¿no? O sea, interactuar o leer, etcétera, tocar. Pero él ya se veía limitado por la propia condición, pero pues ahorita realmente lo que lo hace feliz no es estar delgado, sino que ya puede hacer las cosas que quisiera hacer con su hija. Claro, claro. Y como esta historia seguramente hay muchísimas y la invitación es pues entonces a reconocer que si no estoy satisfecha con la forma en la que estoy comiendo, si siento que está impactando en mi imagen corporal o en el desempeño de mis actividades en el día a día, pues acudir con una profesional, eso sería ideal. Claro. Cuéntanos con qué te gustaría cerrar, qué le dirías a quienes nos están escuchando, Dani, eh, para que se animen, ¿no?, a acudir a una cita de nutrición si es que están reconociendo o se están sintiendo identificados con algo de lo que hemos conversado tú y yo ahora. Pues justo que se acerquen a un servicio de nutrición, sí, hace, ¿qué será? 30 años, 20, pues la práctica era muy diferente a la cual es ahora, que usualmente eran prácticas de tómate estas pastillas, cómete esto y nos vemos en un mes, y entonces pues así pues los tratamientos eran una pesadilla, y cualquier tratamiento que sea nutricionalmente hablando, cualquier tratamiento que sea así, es una pesadilla. Entonces, yo se los invito a que se acerquen justo a profesionales de, pues, de esta nueva generación que están mucho más, pues sí, educados y preparados para que los pacientes que se acerquen a la consulta se sientan cómodos, estén tranquilos, estén entendiendo qué es lo que están haciendo y para qué lo están haciendo. Son tratamientos personalizados y que cualquier persona que todos comemos, o sea, todos nos alimentamos de una forma u otra, vía oral, vía sonda, como sea, pero que si te estás empezando a sentir como desganado, que no estás comiendo bien, que se te cae el cabello, que te preocupa a lo mejor el peso que estás ganando, que estás perdiendo, que te acerques a un nutriólogo. Pues, también si se quieren acercar conmigo, tengo las puertas completamente abiertas para atenderlos, y pues justo eso, que se puedan acercar y que no se esperen a que haya una consecuencia mayor. Pues muchísimas gracias, Dani. Me parece que la invitación está ahí y como decíamos hace un momento, acérquense a alguien que les acompañe, ¿no?, que les ayude a aprender, no a alguien que les esté regañando y que esa práctica de hace 20 o 30 años que pudieran seguir replicando, la desechemos. Exacto. Cuéntanos dónde te podemos encontrar, qué servicios prestas, cuáles son tus datos para que quienes nos escuchen y quieran acercarse a ti puedan hacerlo. Claro, si les gustaría generar una cita o simplemente platicar para ver, o sea, como seguir profundizando en el tema, me pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook como Nutricen. El username es @nutricen.h. Y también me pueden encontrar aquí en el Centro de Obesidad de Cruz Roja Polanco, que nos encontramos en Avenida Ejército Nacional, número 1032. Trabajo con todo un equipo multidisciplinario y me parece que esas son todas mis redes sociales. A través de redes sociales me pueden encontrar o a través de mi correo, que es nutricen.h@gmail.com. Por ahí me pueden agendar alguna cita o como te mencionaba, si quieren platicar más de este tema, preguntar cómo sería el tratamiento, en qué nos vamos basando, etcétera, con muchísimo gusto los puedo recibir. Pues muchas gracias, Dani. Ahí tienen los datos de Daniela. Si tienen más dudas, también me las pueden hacer llegar a mí y las dirijo con Dani. O déjenos las dudas sobre el tema que más les gustaría que habláramos, que profundizáramos para tenerlo en próximos episodios. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Es un placer. Que estés muy bien, Dani. Gracias. Nos estamos escuchando. Bye.
Espero que hayas disfrutado de esta conversación tanto como yo. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales de Amándome Bonito. Yo soy Elizabeth Ochoa, te mando un abrazo y nos escuchamos pronto.